Buenas tardes, hermano mayor, Junta de Gobierno, estimado señor Miguel Ángel García Mercado, hermanos, cofrades y amigos todos. Sean bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión formativa integrada en el programa de actos conmemorativos del 150 aniversario del Patronato de San José sobre la Iglesia Universal, que se presentó en el mes de diciembre del pasado año 2019. Con esta segunda convocatoria de hoy, 16 de octubre, y víspera de la celebración por vez primera como titular en nuestra esclavitud de Santa Teresa de Jesús, copatrona de España, y justo cuando se cumplen 50 años de su proclamación como doctora de la Iglesia, continuamos con el desarrollo de estos actos formativos integrados en el programa que la Comisión de Hermanos, constituida para este fin, ha venido preparando durante los últimos meses. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, que ahora más que nunca, a buen seguro, valoramos todos más en estos actos. El ponente que en esta segunda sesión nos acompaña, don Miguel Ángel García Mercado, es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, licenciado en Teología por la Universidad de Navarra, profesor de enseñanza secundaria en la educación pública por oposición desde 1989, así como catedrático de Filosofía desde el año 2000, profesor del Seminario Diocesano de Cádiz desde el año 2002, director de estudios del Seminario desde 2014, coordinador del Seminario Permanente de Filosofía de la provincia de Cádiz desde el año 2007, miembro de la ponencia de selectividad entre 2007 y 2015 y además es orientador familiar. Por otra parte, ha ocupado cargos directivos en diversos centros docentes de la Bahía, siendo director de IES La Caleta y del Colegio Guadalete. Actualmente es profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Fuerte de Cortadura de la capital gaditana y profesor asociado de la Universidad Nacional a Distancia con la venia docendi por oposición pública desde el año 2012. En el ámbito cofrade, es vocal de formación de la Cofradía del Descendimiento de Cádiz y colaborador de formación en Cáritas Diocesana. Ha pronunciado el Pregón de la Virgen del Rosario en el año 2006 y el Sermón de las 7 Palabras un año después. Obtuvo en 2016 la Rosa Natural con la que la Hermandad del Descendimiento premia anualmente a personas implicadas en la Semana Santa Gaditana. Ha dirigido el curso de formación cofrade en San Lorenzo, San Francisco y la Merced de Cádiz. Ha escrito 26 libros, en solitario o en colaboración, relacionados con su profesión. Artículos publicados un total de 63, así como ha participado también en más de 500 conferencias o mesas redondas sobre temas docentes, morales y pedagógicos. Por último, nuestro ponente tiene más de 2.000 horas certificadas de formación en cuestiones y temas pedagógicos. Al igual que con el ponente de la pasada semana, don Carlos Maura Alarcón, la invitación a don Miguel Ángel García Mercado para que nos acompañara en la tarde de hoy fue acogida desde el primer momento, por lo que nuestro sentimiento no puede ser otro que el de enorme gratitud por su disponibilidad. Y en definitiva, como afirmó Santa Teresa, cuya fiesta celebrábamos en la jornada de ayer, amparado siempre por el bendito Patriarca y la Santísima Virgen, plenamente confiados en su buen saber y en su buen hacer, y bajo el título San José, nuestro Padre y Señor, modelo de obrar cristiano, cedo la palabra a nuestro ponente de esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me da muchísima alegría estar aquí en San Fernando, donde pasé 6 años maravillosos en el Instituto Isla de León, ahí bajando un poquito más para abajo, ¿verdad? En estos actos del 150 aniversario del patrocinio del Santo Patriarca en la esclavitud de San José, hace más de 40 años que descubrí yo la grandeza de la figura de San José como patrono universal de la Iglesia, como modelo de la actuación del cristiano.
y agradezco muchísimo pues, a la Hermandad y singularmente a don Alejandro Leiva Rosa que me haya permitido estar con ustedes compartiendo esta reflexión sobre San José en esta tarde. Hablemos primero de la creciente devoción a San José en el seno de la Iglesia. La presencia de San José en la vida de la Iglesia no ha hecho sino crecer en los últimos siglos. San José es patrono universal de la Iglesia desde el 8 de diciembre de 1870 por acción del Papa, el Beato Pío IX, atendiendo a las peticiones del pueblo cristiano por un lado y al ruego de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano I. Era una consecuencia lógica. Cuando Dios decidió encarnarse, eligió a San José para que fuese su protección y custodio y durante los años, especialmente de su niñez y de su juventud, le cuidó y le amparó. Del mismo modo, la Iglesia, que siempre será, por mucho que crezca, una pequeña grey hasta que Cristo vuelva, pues tenía que acogerse, lógicamente, a la protección del bueno de San José. San Pío X, a quien tenemos aquí, elevó su fiesta al máximo rango litúrgico de solemnidad y el 13 de noviembre de 1962, San Juan XXIII dio a conocer que su nombre se incluiría desde ese momento en el canon de la misa, inmediatamente después del de la Santísima Virgen. Y así se hace todos los días, cada vez que se celebra la Eucaristía, en cualquiera de los cánones no aprobados por la Congregación de la Liturgia, pues después de mencionar a la Santísima Virgen, se menciona a San José. Aunque no se puede hacer una novena en torno a su solemnidad, porque es tiempo de Cuaresma, la piedad cristiana presente desde hace siglos fomentó la devoción de los 7 domingos anteriores a su fiesta, los 7 domingos de San José, en los que se meditan los 7 dolores y los 7 gozos de su vida. Yo querría centrarme un poquito en esta cuestión, en mi reflexión de hoy, hablando de cómo esto define perfectamente la vida de San José. La constante presencia del dolor por un lado y del gozo por otro. San José es un hombre que asume el dolor y asume el gozo. Yo creo que por esto el acercamiento a San José es especialmente interesante para el hombre moderno, porque significa una profunda contraposición frente a sus ideales y a sus resultados. La vida de San José está indudablemente relacionada con el sufrimiento. Si miramos las páginas breves en las que aparece en el Evangelio, desde una mirada superficial, la impresión es que la existencia de San José está repleta de sustos, de amarguras y de desilusiones. Pero tenemos la absoluta seguridad de que José era profundamente feliz. En su vida, los dolores se contrapesaban con los gozos y estos terminaron dominando a los dolores. José presenta la perplejidad de un hombre que no huye del sufrimiento, al que puede aplicarse con justicia lo que su sobrino, el apóstol Santiago, el hermano del Señor, ya sabéis que el término hermano se utiliza en el Nuevo Testamento, en el planteamiento semítico, en un sentido amplio, pues lo que su sobrino, el apóstol Santiago, escribirá años después. Bienaventurado el hombre que soporta con paciencia la adversidad, porque una vez probado recibirá como corona la vida que Dios prometió a los que le aman. Resulta apasionante la figura de San José, porque en ella se resume la vida de cada uno de nosotros. Esa dialéctica constante entre el bien y el mal, entre el dolor y el placer, entre el sufrimiento y el gozo. Ya en el siglo IV, uno de los grandes predicadores de la Iglesia cristiana, de los padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, Boca de Oro, va a definir de esta manera a la vida de San José. Bien, es verdad, dice en una homilía sobre San Mateo, San Juan Crisóstomo, que por otra parte sufrió también mucho las dificultades,
Él era el patriarca de Constantinopla y se mantuvo en la ortodoxia constantemente, y bueno, pues cada vez que en la veleidad de las cuestiones el emperador pues le daba por contradecir las normas fundamentales de la fe, pues allí salía expulsado de su diócesis y muchas veces perseguido, incluso intentado de ser asesinado, pues el pobre de San Juan Crisóstomo. Y él, viendo su vida y viendo la vida de San José, nos dice: bien, es verdad que Dios, amador de los hombres, ojo, Dios, amador de los hombres, esta es una de las cosas que a mí me gustaría comunicar hoy. Dios, lo digo por tercera vez, amador de los hombres, mezclaba trabajos y dulzuras, estilo que Él sigue con todos sus santos, y por tanto lo sigue con nosotros, no puede sorprendernos. Ni los peligros ni los consuelos nos lo da continuos, sino que unos y otros va Él entretejiendo la vida de los justos. Tal hizo con José. En este sentido, José no es solo el representante del hombre cristiano, sino de todo hombre, de todo ser humano. Pues la realidad de la vida humana, como intermedio entre luces y sombras, llena de dolor y también de alegría, es algo que reconoce el cristiano, pero que debe vivir, en última instancia, todo ser humano. De hecho, la gran desgracia del hombre actual, de nuestros contemporáneos, yo le he comentado al hermano mayor que iba directo con el tontón a meterme en el aparcamiento subterráneo del mercado, que me han dicho, ahí puedes aparcar, y menos mal que no he ido directo, porque lo que me he encontrado al girar la calle es una zanja, ¿vale? Y entonces he aparcado el coche donde he podido, y cuando venía para acá, pues veía a la gente que ya estaba tomándose sus copichuelas estupendamente, ahí en las callecitas alrededor de la calle Real, y pensaba, bueno, en teoría deberíamos ser personas que viven bien, que disfrutan, que tal. Pero si le preguntamos a las personas, pues posiblemente nos digan que su vida es un poquito desgraciada. Este es el problema del ser humano actual, que no se da cuenta de esta realidad. Pensemos que toda la vida del conocimiento está desarrollada por una razón a la que la realidad siempre supera, y que por eso debe servirse de la fe en lo que ve, en el trato humano, y en lo que no ve. Si no nos fiamos de los demás, ya incluso a nivel humano, pues estamos arreglados. Vamos a tener muchos problemas y muchas dificultades. Y ya en lo que no se ve, es decir, en las cuestiones de la fe, bueno, pues necesitamos fiarnos de Dios. Y lo necesita para entender el mundo. Y tenemos que darnos cuenta que nuestra vida, la vida de nuestra voluntad, pues consiste en que a veces desarrollamos algunos deseos, a veces tenemos que remitir otros, y a veces tenemos que darnos cuenta de que es imposible llevar muchos otros adelante, sin que esto tenga que significar precisamente el hundimiento de la personalidad, todo lo contrario. El dolor y la alegría, la fuerza y el cansancio se entrecruzan en los sentimientos de nuestras pasiones, y pensar como hicieron algunos pensadores en los siglos XVIII y XIX, y nosotros somos herederos de eso, que podían tener esperanzas en una razón que lo comprendiese todo, en una voluntad que fuera totalmente autónoma y libérrima, y en una expresión siempre buena de los sentimientos, nos ha llevado al panorama en el que ahora vivimos, donde el ser humano siente miedo de su razón, a la que no cree, donde la voluntad ha quedado empequeñecida e inútil, y donde sobre todo el temor al sufrimiento coarta tanto la vida del hombre que hasta la búsqueda del placer se termina convirtiendo en un dolor. Voy a citar 2 o 3 veces un libro que acabo de terminar, un libro de Emmanuel Mounier, que es un pensador de los años 50 del siglo pasado, 1950, fundador del personalismo, un hombre profundamente cristiano, que escribe una serie de cartas en el entorno de la Segunda Guerra Mundial en Francia, con muchas dificultades. Francia es invadida, ¿verdad?, por la Alemania, están en circunstancias bastante difíciles, que se aumentan en el hecho de que una hija pequeña de Mounier se muere, pero no se muere
repentinamente, sino que está casi 2 años entre la vida y la muerte y al final termina falleciendo. Entonces Mounier va aprendiendo y escribe estas cartas. El libro en castellano se conoce como Cartas desde el dolor. Pues dice Mounier: de la actitud que esté de moda en una sociedad ante el problema del dolor, se comprende muy bien cuál es la posición humana dominante en esa sociedad. La tendencia a ocultar el dolor es índice de una humanidad encogida, sin libertad para afrontar un aspecto importante de la experiencia del vivir, una humanidad pobre y temerosa. Bueno, pues en esta situación justamente es San José quien llama al ser humano a recuperar su verdadera dimensión, de ser que es capaz de descubrir la alegría en el dolor, de ser inteligente que valora su razón, pero que sabe que ésta no mide al mundo, sino que ha sido creada para medirse con la realidad, de poseedor de una voluntad que debe poner al servicio del bien, que es el verdadero modo de ponerlo al servicio del hombre mismo. Me imagino que como algunos de ustedes, yo estoy leyendo ahora mismo la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, acabo de terminar el capítulo 3, y mientras pensaba en esta sesión con ustedes decía, bueno, la encíclica gira en torno al buen samaritano que es Jesús, en última instancia, el que coge, nos recoge en el camino, tiraos, ¿verdad?, paga por nosotros y nos libera. Y pensé, ¿de quién aprendió Jesús humanamente a tratar bien a los demás, a ponerse al servicio de los otros? Pues indudablemente lo tuvo que aprender de su padre en la tierra, de San José. José es un hombre sereno en la dificultad, alegre en la cercanía, confiado en el poder de Dios, volcado en el servicio a los demás. Si os dais cuenta, en todo este cúmulo de preocupaciones, ¿verdad?, ahora las mencionaremos un poco, no vemos en ningún momento que José se ponga en primer lugar, que piense en él mismo. No. María y el niño son siempre más importantes que él. Él está a su disposición. Su vida consiste en vivir la vida humana haciendo real su existencia como ser humano, sin planes propios de un ser superior, pero sin decaimientos de inferioridad. Ante circunstancias muy difíciles, José reacciona estupendamente. Sabe cuándo tienen que marcharse, sabe cuándo tienen que volver y a dónde deben volver, etc. No es San José un buscador de dolor que considere su vida como una inutilidad desgraciada y fatua, o que castigue su cuerpo por desprecio a él. En este sentido se distingue del hombre antiguo, entristecido por la brevedad de la vida y la consideración de que un destino inapelable enmarca la historia. José no es un fatalista. Tiene circunstancias difíciles, pero las asume con buen ánimo. Pero tampoco es San José el habitual hombre moderno, ansioso de placeres, que huyen desbandada del dolor. En su vida se miden en perfecta armonía la caducidad de la existencia, la limitación de los planes, con la alegría y seguridad, y esto es lo importante, de haber recibido una misión por parte de Dios. Al no escapar de su vocación, que es justo lo contrario a un destino ciego, ya que la llamada siempre exige libre correspondencia y sobre todo iniciativa personal, el dolor y la renuncia terminan convirtiéndose en fuente de gozo, algo inaccesible e incomprensible para el hombre de nuestros días. Me voy a fijar en un elemento fundamental en el que San José aprende sufriendo, que es el tormento de José ante el embarazo de María. José, uno de los primeros varones del Nuevo Testamento, que vive como Juan el Bautista un protoevangelio, él va a fallecer antes de que el Señor nos redima, mereció, como mereció Juan el Bautista, por sus obras y por su cercanía a Cristo, pues participar de su bienaventuranza el mismo sábado santo. Estoy convencido, seguro,
de que lo mismo que se llevó al buen ladrón, el Señor, mañana estarás conmigo en el paraíso, pues igualmente, en cuanto Cristo resucita, pues cogería a Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, y cogería a San José. José, que es un esposo fiel y casto, un padre ejemplar, un trabajador leal, un hombre amante de las realidades ordinarias, un obrero, un trabajador, que son en definitiva las nuestras, que él santificó y las convirtió en divinas. Es cierto que su presencia en los evangelios es muy breve, pero eso no impide que sea muy profunda. De hecho, hay varios textos en los que se menciona a San José, pero vamos a centrarnos en los principales, en San Mateo, sobre todo, cuyo evangelio de la infancia es el evangelio de José, porque José es el protagonista en el evangelio de la infancia de San Mateo, mientras que la protagonista en el evangelio de la infancia de San Lucas es la Virgen María. Bueno, pues este texto lo hemos leído cientos de veces, pero me permito leerlo con ustedes. Y sobre todo me gustaría que lo actualizáramos en la piel del bueno de San José. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que vivieran juntos, los judíos se desposaban. Ya de alguna manera había un compromiso de fidelidad manifiesto, pero no iban a vivir juntos en lo que era propiamente el matrimonio, sino un año después de los desposorios, ¿vale? Entonces, desposada con José, por tanto, vinculada con un vínculo importante de fidelidad a José. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y comenta San Mateo: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. En Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. José pues había pensado en una vida de afecto y de comunidad con María. Los padres de la Iglesia, especialmente San Ambrosio, hablan de que ambos habían acordado una vida de virginidad ofrecida a Dios. Muy bien, pero era un matrimonio estupendo, Pues todo eso, de golpe y porrazo, se lo lleva el viento cuando María vuelve de haber estado unos meses en Naín Carín, cuidando de su prima Isabel, hasta que da luz, y José se encuentra con esto, con la Virgen embarazada. San José mira los sucesos que van a condicionar su vida desde la presencia de Dios, que nunca ha abandonado. Tenemos que darnos cuenta de los dos elementos que están aquí presentes, De hecho, voy a resaltar uno que a veces olvidamos y que me parece que es un dato básico en la perplejidad y el asombro de San José. ¿Cuál es? La pureza profunda de María. José conoce a María. O sea, no tiene dudas de la virtud de María. María es la Cajeritomene, la llena de gracia. Quien convive con ella lo sabe. Es de una singularidad y de una pureza exterior, pero también interior, que es manifiesta. Pero José no puede negar la realidad del embarazo. Embarazo con el que él no ha tenido nada que ver. Yo me imagino a los típicos amigotes sinvergüenzas que todos tenemos, dándole palmaditas en la espalda a José. Dice: ¡joder, macho, José! No lo has podido aguantar, Es tremendo. Y José no entiende nada. Pero no entiende nada no solo porque su virtud de varón haya quedado ofendida
porque la mujer con la que se iba a casar definitivamente ya está desposada, está embarazada de otro, sino porque no puede comprender porque María no es así. ¿Vale? Este es el enorme problema que hay dentro de San José. Y es lo que tiene que estar en nosotros, es decir, no podemos dudar de la profundísima, ahora lo desarrollaré un poquito, la profundísima bondad de Dios, pero nos encontramos con mil circunstancias en nuestra vida en las que esa bondad parece ponerse en entredicho. ¿Vale? Si el embarazo de María es innegable, no es menos innegable su virtud. O sea, si es que María es colosal, eso José lo sabe. No le caben dudas en ese sentido, pero el otro es manifiesto. ¿Y qué le pasa a José? Que José no sabe lo que hacer. Es un tormento inimaginable que a nosotros nos haría caer en la más profunda amargura. El sueño de este hombre que se ha preparado para casarse con esta mujer a la que ama íntimamente, con la que monta un proyecto de vida delante del Señor, y ahora se encuentra con esto. ¿Y ahora qué hago? Cito de nuevo a Mounier. Humanamente, todo se hunde cuando llega el dolor, el mal en nuestra vida. Las inocencias no se descubren ya, las amarguras no se disuelven, pero con la esperanza, con la verdadera, todo puede ser rehecho de nuevo hasta las moléculas, hasta el alma del alma. Y dice Mounier, la psicología interior de la providencia no hay que intentar entenderla, será un asombro reflejado en la eternidad. Cuando después de nuestra muerte veamos nuestra vida y veamos estos acontecimientos, luego lo volveré a decir, que aparentemente tildamos de negativos, veremos que posiblemente fueron los grandes momentos. No podemos olvidarnos de que este pesar de San José ante el embarazo de María, que no es un embarazo suyo, es una prueba de la concepción virginal de Jesús. José no es padre de Jesús, y él mismo lo puede manifestar. San Mateo insiste de modos diferentes para mostrar esta concepción virginal. Y os sitúo brevísimamente en el texto del Antiguo Testamento que San Mateo está colocando. Muy importante, Judá está siendo asediada por los enemigos, y Isaías le dice al rey que debe confiar en Dios y no hacer alianzas con los otros príncipes. Y el rey es como la mayoría de los reyes de Israel, para ponerlos aparte. Entonces, le dice, pide un signo. Y le dice el tío sinvergüenza, no quiero tentar a Dios, no voy a pedir ningún signo. Y ya se harta Isaías, hablando provocado, dice, bueno, pues te voy a dar un signo. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz. Concebirá primero y dará luz. El término hebreo es el término almaj. Almaj en hebreo, el hebreo es una lengua relativamente primitiva, pues almaj significa cualquier tipo de doncella, ¿vale? Con lo cual podría ser una doncella virgen o no virgen. Pero cuando 200 años antes de Cristo el judaísmo se ha extendido tanto por el Mediterráneo que pues casi el 70% de los judíos viven fuera de Israel y por tanto ya no dominan bien el hebreo, pues se coge a los mejores sabios de Israel, se les lleva a Alejandría y se hace una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esto es la llamada versión de los 70, porque eran 70 sabios. Bueno, pues el griego es mucho más preciso. Y 200 años antes de Cristo, los individuos, los sabios que hacen la versión de los 70, traducen almaj por Párcenos. Y Párcenos en griego es exclusivamente una mujer virgen. Con lo cual este prodigio, que los judíos nunca entendieron del todo, es que habrá una virgen que concebirá en primer lugar y dará a luz. Bueno, pues eso, dice Mateo, se está cumpliendo en este momento. Y en cierta manera, la seguridad de que se está cumpliendo, de que Jesús no tiene padre humano, es justamente el pesar de San José. ¿Vale? Justamente porque él sufre lo que sufre, pues se puede decir esto, que la Virgen concebirá y dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Evangelio de San Mateo, que ha comenzado por la genealogía de Jesús,
Él organiza de modo que haya 14 generaciones desde Abraham a David, 14 de David al destierro de Babilonia, 14 desde el destierro de Babilonia hasta Jesús. ¿Por qué 14? Bueno, simplemente para que sepáis el dato. Porque 14 es la suma de las letras que componían el nombre de David. Con lo cual, en última instancia, está repitiendo que en Jesús se están cumpliendo todas las promesas, porque es el hijo de David y es el hijo de Abraham. Escrito para los primeros cristianos, muchos de ellos hebreos, San Mateo insiste en cómo Jesús cumple las profecías mesiánicas, ¿vale? Era el esperado hijo de David. 41 de los 42 pasos que se dan en la genealogía se plantean del modo siguiente: A engendró a B. Y solo la última rompe ese ritmo. Se nos dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesucristo. Con lo cual, manifiestamente, es Mateo que nos dice que no es José quien ha engendrado a Jesús. El propio José es quien lo confirma. Nada sabe de aquella situación. Nada tiene que ver con el hijo que espera María. Y esto le confunde enormemente. El drama al que José es llevado puede aparecer de un modo u otro en nuestras vidas. Dios, fijaros que la frase que voy a decir es bastante paradójica, pero es lo que podemos entender. Dios asegura que creamos en su profunda bondad, haciéndonos dudar de ella. Dirá la primera carta de San Juan: mirad qué amor nos ha mostrado el Padre para hacernos hijos de Dios, pues lo somos, ¿vale? Pues es entonces cuando se hace real nuestra fe, que nos exige salir de nosotros mismos, que nos exige romper con nuestras seguridades, que nos exige abrirnos al Dios de las sorpresas, como le gusta decir al Papa Francisco. Y esta es la situación de San José. Dirá después la carta a los romanos: para los que aman a Dios, todo coopera para el bien. Todo. Qué bien puede haber en esta encrucijada aparentemente irresoluble. María es pura, pero María está embarazada. Cada uno de nosotros podría encontrar 10 o 100 historias en las que esa bondad de Dios es aparentemente cuestionada. Palabras muy hermosas de la Escritura se ponen en entredicho ante el dolor o la contradicción. Ayer me contaba mi mujer de una persona de San Fernando, una joven madre, tenía 2 hijos, está esperando el tercero, una hija, tiene problemas, dificultades, no saben qué le pasa con el embarazo, pero en un momento dado se dan cuenta de que hay una dificultad, le provocan una cesárea, la chiquilla, es bueno que recemos, la chiquilla tiene 1,5 kilos, está ahí en neonatal, pero se descubre inmediatamente después de haber sacado la hija, ¿verdad?, de su madre, que la madre tiene el hígado destrozado, que no se la puede llevar a Córdoba para hacerle un trasplante, y está ahora mismo en esa situación, en la UCI. Bueno, y uno puede pensar: ¿y esto de qué sacamos? Pero hoy, en el Evangelio me sentía con la piel tirante, decía: Señor, pues complejo, Hoy dice el Evangelio: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, no tengáis miedo. Y es continuamente, fijaros qué bonito aquello que dice Isaías. Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas. Qué experiencia tenemos todos de nuestras madres, ¿verdad? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Continúa el texto de Isaías, en el versículo 16. Te llevo grabado en las palmas de mis manos. Padres de la Iglesia han interpretado eso como la señal, recordad el Evangelio de San Juan, cuando después de la incredulidad de Tomás, Jesús, al que no reconocen los discípulos porque el resucitado es de un esplendor tal que ni María Magdalena lo reconoce, ni los discípulos de Maús, ni luego los apóstoles cuando la multiplicación, cuando la pesca milagrosa, no les reconoce. Pero, ¿por qué se le identifica? Mete tus
tus manos en mi costado, mete la señal de los clavos. Jesús, glorioso para toda la eternidad, tendrá presente la señal del amor hacia nosotros. Y al lado de eso, pues nos pasan las cosas que cada uno de nosotros podría contar, ¿verdad? Un problema de salud, un decaimiento físico, psicológico, una enfermedad de alguien querido, un problema económico, un hijo que se encamina, una aparente pérdida de sentido. En esa situación que los cristianos tenemos que vivir, y de hecho que tenemos que ser luz para la gente que está a nuestro alrededor, qué claro y luminoso es el ejemplo de San José. Cuánto debemos aprender de él, incluso en ese momento tan tenebroso y tan oscuro, en el que todas las ilusiones y esperanzas de su vida con María parecen romperse en pedazos aún antes de empezar. Incluso en ese momento José se comporta con una grandeza admirable. No sabe qué hacer. Si denuncia a María, la hará caer en la ignominia y posiblemente la llevará a ser lapidada como adúltera, Por eso decide dejar caer aquel peso sobre sus espaldas. No pudiendo entender aquello, la repudiará en secreto. Hizo esto, y nos dice el Evangelio de San Mateo, como era justo, cum esse justus. Es decir, es curioso, porque la ley de Moisés exigía que se denunciara a las adúlteras. Pero José sabe ese modo nuevo de justicia enmarcado en la misericordia que luego su hijo va a desarrollar de forma tan plena. Todos recordamos aquella escena con esa otra mujer cogida en adulterio en la que él dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. La verdad es que yo sigo pensando aquellos judíos que eran un poquito desalmados porque crucificaron al Señor, eran más notables que nosotros, Nosotros con nuestra soberbia posiblemente habríamos tirado piedras, aunque tuviéramos pecados hasta aquí, Pero ellos se dan cuenta de que... Y del más viejo, dice el texto, al más joven se fueron retirando. Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, Eso no le está diciendo a la pobre mujer a lo que te dé la gana. Pero vete y no peques más. Estamos en este mismo contexto, Como José era justo, no quiere condenar a María y no encuentra en aquel mal que le acontece, fijaros, una excusa para portarse mal, para olvidar la ley de Dios. Posiblemente muchos de nosotros nos habríamos sentido profundamente ofendidos. Se va a enterar María ahora. No, pues José no es así, Obra siguiendo el criterio de lo que es justo, no desde su dolor. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? Con deseo de venganza, con ansia de ser reparados en nuestro honor, en nuestro orgullo. Pues José piensa de otro modo, está pendiente de cumplir la voluntad de Dios en esos momentos difíciles. Todo esto se instala en un profundo espíritu de oración que recogerá también su sobrino Santiago en su carta. ¿Estás triste? Ora. José se pone en presencia de Dios, pone en presencia de Dios esta encrucijada y espera. Y Dios responde. Dios siempre responde, Lo que pasa es que igual que la propuesta debe darse en un espíritu de oración, la respuesta debe acogerse también con ese mismo espíritu. ¿Os acordáis seguro de esa anécdota, que supongo que no es real, de aquella señora, aquella soltera, que iba a ver a la Virgen de los Reyes en Sevilla y le decía: madre, ¿solterita o casadita? Bueno, pues no contestaba la Virgen. Madre, ¿solterita o casadita? Y una vez le contestó el niño: solterita. Y dice: cállate, niño, que estoy hablando con tu madre. ¿Vale? Bueno, pues este a veces es nuestro planteamiento en la oración. Señor, lo que tú quieras, pero haz lo que tú quieras. ¿Vale? José no es así, José no es así. Le llega la respuesta a través del sueño. Ya de hecho la posibilidad de quedarse dormido indica la pureza interior de José, que vive este tormento en paz. Y llega la respuesta del ángel a través del sueño. Complejo, porque podía haber llegado directamente, que José viera al angelito allí delante, ¿no? No llega en un sueño. José se le ponen las cosas, bueno, pues con un poquito de dificultad. El Papa Francisco, hablando de San José precisamente, que recibe la voluntad de Dios por medio de sueños, dice, no sé si lo sabéis, supongo que sí, pero Papa Francisco, él tiene mucha devoción a San José,
le tiene mucha devoción a San José dormido. Y tiene una pequeña estatua de San José dormido y le mete papeles debajo. A los problemas de la Iglesia, a más gordos que son, más papeles debajo de San José dormido para que él los resuelva, ¿no? Dice el Papa, no perder la capacidad de soñar el futuro, cada uno de nosotros, soñar sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres. Mirad como yo quisiera que anduviera su vida, también los sacerdotes, soñar sobre nuestros fieles, que queremos para ellos, soñar como sueñan los jóvenes, que son descarados en el soñar, y allí encuentran un camino, no perder la capacidad de soñar, porque soñar es abrir las puertas al futuro y ser fecundos en el futuro. El sueño es en la Sagrada Escritura el momento de la revelación singular de Dios, pero incluso, como os decía hace un momento, incluso en esto José se mueve en el claroscuro de la fe. A fin de cuentas es un sueño, a lo mejor me lo he imaginado, pero José sabe leer las señales, no exige de Dios una evidencia absoluta. José, hijo de David, así lo llama el ángel y no es por casualidad. El Mesías debía ser descendiente de David, y aunque desde el destierro la familia regia había ido perdiendo fuerza hasta quedar ejerciendo oficios habituales y tan comunes como el de José, que era carpintero según la tradición, San Agustino muere sobre el 120 después de Cristo, o sea que de los primeritos. San Agustino dice que era herrero, pero bueno, entonces muchas de estas herramientas se hacían con madera, que prácticamente es lo mismo. Bueno, pues San José es quien permite a Jesús conectar justamente con la herencia de David. No sabemos con ciencia exacta, los padres de la Iglesia no lo tienen claro, si María era de la tribu de Judá. Da la impresión de que sí, porque dice San Pablo, recordáis, ¿verdad?, en la carta a los romanos, que Jesús era del linaje de David según la carne, con lo cual es lógico pensar esto. Pero recordad que San Lucas nos dice que la Isabel, que era de la tribu de Leví, era pariente de María, y los parientes son de la misma tribu. O sea que, por tanto, el asunto no es tan sencillo como en apariencia lo pensamos. Algunos padres de la Iglesia incluso plantean que esto es mejor todavía porque entonces Jesús descendería por un lado de David y por el otro lado de Moisés, porque Moisés era de la tribu de Leví. Sea de un modo u otro, lo cierto es que el papel de José es absolutamente crucial. Se recuerda su procedencia davídica en el mensaje del ángel y en ese momento la dinastía, ¿verdad?, ya perdida y empolvada, recupera su antiguo esplendor y en José se renueva, como dice Isaías, el tronco ya viejo y estéril de Jesé, el padre de David. Y cito de nuevo, perdonadme a Mounier por tercera vez, pensad que el resultado de la aceptación de José, como el resultado de la aceptación de María, es Jesús. O sea, Jesús necesita un padre y necesita mucho más una madre. Seres humanos, seres libres, seres a los que Dios les pide permiso para hacer las cosas. Es extraordinario, pensar esto. Dice Mounier, difícil tarea la de la aceptación. Aceptar es soportar, decía Peggy, estar dentro, hacer que esto dure y no doblar la espalda para que esto te pase por encima. Muchas veces soportar el dolor, soportar la dificultad, soportar el peso que los demás ponen sobre nosotros es costoso y a uno le gustaría. Recordamos, ¿verdad?, en nuestros pasos de Semana Santa, como uno puede quitar el costado, puede quitar el hombro en el caso de Cádiz, pues hay más peso para los demás, ¿vale? Y dice, un día, y yo creo que esto hay que relacionarlo con este soñar en Dios, un día, cuando veamos la fecundidad de todas estas cosas grisáceas, nos diremos a nosotros mismos que éramos muy tontos por querer a cualquier precio que no existieran y que la vida desplegara su felicidad pequeña y tranquila. El sufrimiento hay que sufrirlo, ¿vale? Se puede evitar, vamos, sobre todo en medicina y estas cosas, no digo yo que aquí estemos, pero cuando no se puede evitar, pues estamos ahí, ¿no? Pero sabemos que en él nos espera José, nos espera María, nos espera Jesús. El papel de San José no va a ser pasivo, será un auténtico padre. Por eso se le encargará la función central de la paternidad, poner el nombre.
le pondrás tú, no María, tú le pondrás por nombre Jesús. Y 8 días después de su nacimiento, como buen judío, pues el Señor será circuncidado y su padre en la tierra, José, le impondrá un nombre. Con este mensaje del ángel, la vida de San José queda completamente revolucionada. Se le pide, fijaros, que sea el cabeza de familia en un hogar en el que están los dos seres más sublimes que ha dado la humanidad. Recordad que después del episodio este que nos cuenta San Lucas del niño que no estaba perdido, los padres pensaban que estaba perdido, el niño estaba en el templo, ¿no? Dice después de esa frase, a Jesús le gustan las frases extemporáneas, No sabíais que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi padre, y dice que ellos no le entendieron, ¿vale? Pero dice inmediatamente San Lucas, era subditus ilis, estaba sometido a ellos, ¿vale? Jesús, que se deja someter por sus padres, que se deja someter hoy por los sacerdotes en la Eucaristía. Cuando un sacerdote dice, este es mi cuerpo, Jesús viene, ¿vale? O sea, Dios se deja someter a nosotros. Es muy impresionante esto. Me gusta mucho, No sé si se ve muy bien. Perdonadme, este cuadro de la tradición es un cuadro simpaticísimo en el que José en su humildad parece corregir al niño Jesús para evitar que coja de sobra una fruta. Niño, típico niño, ¿verdad? Porque eso era niño. ¿Vale? Pues va a coger una fruta y José educa a Jesús. José educa a Dios. Es impresionante, En un encargo que le superaba, pero que realizó de forma extraordinaria, José enseña a Jesús todo lo que un padre enseña a su hijo. A hablar, a rezar, a comportarse, a desarrollar un oficio. La piedad tradicional de la Iglesia nos presenta en el arte, nos recoge a José entregado en esta misión del modo más perfecto y pleno, incluso que si Jesús hubiera sido su hijo natural. La profunda correlación entre José y Jesucristo es ejemplo de esta actitud de José desde el primer momento. Habéis visto el texto al final. Se despierta y ¿qué hace? Sale disparado. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado al ángel y acogió a su mujer. Esta expresión es una expresión muy parecida en griego a la que se utiliza en el Evangelio de San Juan cuando Jesús, después de haberlo entregado todo, entrega lo único que le queda por entregar, a su madre. Y se la entrega a Juan. Y entonces dice Juan que la acogió en su casa. El texto griego dice en taidía, en lo suyo. Es decir, en lo más profundo. La acogió como madre. Juan tenía madre, pero la acogió en cierta manera como madre. Bueno, pues José, sin ningún tipo de reparos, acoge a María, su mujer. Ya no hay dudas, solo docilidad y diligencia, y José está presente en todos los sucesos de Belén, conduce a la Sagrada Familia a Egipto ante el peligro de que Herodes pueda matar al niño y la devuelve tiempo después a Nazaret, inteligentemente. José no es una especie de cosa que se mueve por la voluntad divina. José piensa y dice, como volvamos a Judea, allí está Arquelao, que si Herodes era malo, Arquelao era 3 veces peor. Tanto es así que los romanos se hartaron de él y lo echaron, ¿vale? De perverso. ¿Recordáis aquella vez que el Señor cuenta en el Evangelio una historia, todos la relacionaron directamente, con aquel rey que sus contemporáneos decían, norum sum regnare super nos, no queremos que este reine sobre nosotros? Eso es lo que los judíos mandaron una y otra vez al emperador. Este tío es un caníbal, ¿vale? Pues José se da cuenta y dice, no podemos volver a Judea. Y entonces el ángel le dice, sí, ve a Nazaret, vuelve a Nazaret. Ojo, en Nazaret están los primos del Señor, muy cerca están Felipe y Natanael, muy cerca también en el lago de Genesaret están Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Si el Señor hubiera vivido en Judea, dicen con mucha maldad algún padre de la Iglesia que el único de Judea de los apóstoles era Judas, ¿vale? Los otros eran galileos. O sea, esto está dentro del plan de Dios. Y el plan de Dios se adapta a las contingencias que José plantea. Y de hecho, el Señor pues tiene su acogida en el núcleo fundamental y principal, pues entre esos miembros de su familia
y entre esos discípulos galileos que eran muy brutos, que eran muy suyos, pero que creían firmemente en el Señor y tenían un corazón limpio, se podían hacer cosas con ellos. Termino ya. Así tenemos que ver a José. Así tenemos que pedirle ayuda en nuestras dificultades. Y así lo vio San José María, de quien yo he aprendido a tratar con veneración al patriarca San José. Dice: maestro de vida interior, trabajador empeñado en su tarea, servidor fiel servidor fiel de Dios en relación continua con Jesús, este es José. Iteat Joseph. Iteat Joseph es lo que decían a los egipcios con el otro José, el hijo de Jacob, cuando llegaba a hambruna, ita José. Pues nosotros tenemos que ir igualmente a José. Con San José el cristiano aprende lo que es ser de Dios y estar plenamente entre los hombres santificando el mundo. Tratad a José y encontraréis a Jesús. Tratad a José y encontraréis a María, que llenó siempre de paz el amable taller de Nazaret. Bien, debemos acoger a San José, acogernos a él. Nos lo dice como consejo seguro, lo han mencionado al presentarme, pues Santa Teresa de Jesús, ayer, que fue su fiesta. Lo he recogido con su castellano del siglo XVI. Dice: tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que ansi de esta necesidad, como otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien del que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado, y saberle con V, que es como escribe entonces Teresa, cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta, dice Santa Teresa, las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, ansi de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que ansí como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de Padre, siendo ayo, le podía mandar, ansí en el cielo hace cuanto le pide. Apoyarse en San José, imitarle en su obediencia y confianza para construir la Iglesia, para fundamentar nuestras familias. Como María, él es esposo y virgen, con lo cual resume todos los ideales. Y termino con un trocito de una homilía del Papa Francisco, del 16 de enero de 2015. Y dice: del mismo modo que el don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, así a nosotros se nos ha confiado el don de la familia y su lugar en el plan de Dios. Lo mismo que con San José. A San José el regalo de la Sagrada Familia le fue encomendado para que lo llevara adelante a cada uno de ustedes y de nosotros, porque yo también soy hijo de una familia, nos entregan el plan de Dios para llevarlo adelante. El ángel del Señor le reveló a José los peligros que amenazaban a Jesús y María, obligándolo a huir a Egipto y luego a instalarse en Nazaret. Muchísimas gracias. No cabe duda que la ponencia ha sido profunda y muy comprensiva a la vez, que no es algo fácil llegar a la profundidad de estos contenidos y transmitirlo de manera tal que lo podamos entender perfectamente, por lo cual yo creo que es de agradecer y está en el sentimiento y en la mente de todos nosotros, aparte de enriquecedora, y que no cabe duda que nos ha fortalecido aún más en el conocimiento y sobre todo en la devoción a San José, que es de lo que se trata en definitiva, formar en el aspecto cultural, pero también formar en el aspecto religioso y profundizar en su conocimiento, como Padre de Jesús en la tierra, como esposo de la Virgen. Ir a José es una de las frases que está reflejada en el cuadro del voto a San José del Ayuntamiento. Ir a José, salus nostra in manu tua es, pro salute in investra misit mereu, con lo cual son frases clave
que creo que está en el contenido que nos ha querido transmitir el ponente igualmente. A continuación, procederemos a entregar un detalle, de manos, evidentemente, de nuestro hermano mayor, Alejandro Leiva Rosa. Te ponerme la mascarilla, con tu permiso, para que no digan nada. El descendimiento de Cádiz. Pues lo leeré con mucho afecto y con mucho cariño y me acordaré de vosotros. Pues estupendo. El detalle que entrega nuestro hermano mayor es un libro editado recientemente de nuestro hermano José Rodríguez, que está centrado en oraciones para la reflexión en torno a la figura de San José. La semana pasada entregábamos un libro a nuestro ponente Carlos Maura Alarcón sobre la figura de San José, y este creo que va todavía más al hilo con el contenido de la sesión de hoy. No cabe duda que orar y rezar en torno a San José es de lo que se trata, y creemos que es uno de los mensajes que nos ha transmitido Miguel Ángel García Mercado en la tarde de hoy. Queremos agradecer por último también al Ayuntamiento de San Fernando, como no, su colaboración y las facilidades dadas para lo excepcional de la situación que estamos viviendo, las circunstancias en las que nos encontramos, en la presentación y desarrollo de estas sesiones formativas, la pasada semana y en la tarde de hoy, así como al personal del Centro de Congresos y especialmente a su director Daniel González. Y al igual que la semana pasada, nos queremos dejar de animar a los presentes y a los hermanos de la esclavitud, cofrades e isleños en general, a participar de los actos programados que quedan hasta final de año, hasta el próximo 8 de diciembre, cuando se cumplan exactamente, como nos ha recordado Miguel Ángel, 150 aniversario del patronazgo josefino sobre la Iglesia. Que todos estos actos sean fructíferos para todos y en todos los aspectos. Como he mencionado yo, ha mencionado el ponente, no recuerdo haber pedido cosa alguna a San José y que no me la haya concedido, decía Santa Teresa. Por ello, no queremos acabar sin pedir ni pediros también una oración por nuestros abuelos y abuelas de la residencia del Patronato de San José, que especialmente está afectada por esta pandemia, así como por todo su personal que tan ejemplarmente los atienden, para que, como siempre ha sido, nuestro patrón, protector isleño y esperanza de los enfermos, interceda por ellos, dándoles salud y fortaleza, así como por todos nosotros para la pronta remisión de esta epidemia, para darle, como bien nacidos, y siempre hicieron también nuestros predecesores, merecidas gracias. Gracias, como siempre, a todos los presentes y también a los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación que nos acompañan también esta tarde. Así que, por mi parte y en nombre del hermano mayor, buenas noches y muchísimas gracias a todos.